con su asistencia y su participación. El evento de hoy tiene una duración de 1 hora y media. Tendremos primero una presentación del doctor Fonserrada, seguida de las preguntas, comentarios o dudas que tengan ustedes y sus respuestas. Le pedimos que manden cualquier duda que tengan, ya sea por el chat o por la sección de preguntas y respuestas de esta plataforma. Es importante que al mandar sus mensajes se aseguren de que está seleccionada la opción a todos los panelistas en la plataforma para que nos lleguen a nosotros y podamos hacerlas llegar al doctor Fonserrada de manera oportuna. También la sección del chat está habilitada para que cualquier comentario que tengan ustedes pueda hacérsele llegar. Y sin más, por el momento me voy a permitir presentar al doctor Luis Fonserrada, quien es doctor en Economía con estudios en la UNAM, el CIDE, la UAM y Princeton. Fue director de Política Monetaria y Crediticia y director de Financiamiento Externo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, miembro del Comité de CETES y participó en la reestructuración de la deuda externa, pública y privada, en el diseño y operación de los Debt to Equity Swaps y en el diseño de los bonos conocidos como Brady Bonds. En Petróleos Mexicanos llevó a cabo la reestructura de la deuda externa y la estructura financiera de la alianza estratégica con Shell en Deer Park. Fue el fundador y director del Banco Alianza en 1993, institución que fue vendida a GE Capital en 1997. A solicitud del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fue director de programas de capacitación para oficiales de las Secretarías de Finanzas y bancos centrales en los países exsoviéticos de Asia Central, como Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kazajstán. Fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado durante 10 años. En esos años guió al centro al análisis de políticas públicas con más de 500 publicaciones sobre finanzas públicas y sobre política económica y monetaria. En el campo académico fue vicerrector general de la Universidad de las Américas Puebla y ha sido profesor e investigador en materias económicas y financieras en instituciones como el CIDE, el TEC, el TAM, UNAM y el Colegio de México. Actualmente es miembro del Consejo del Centro Mario Molina, fundado por el receptor del Premio Nobel de Química. A partir de 2020 tiene 2 nuevos encargos, uno como economista en jefe del American Chamber of Commerce México, y también fue nombrado director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Mayab en Mérida, donde además dirige el Centro Mesoamérica para el Desarrollo del Sureste Mexicano y Centroamérica. Asesora a diversas empresas sobre la estrategia a seguir frente al entorno económico nacional e internacional y tiene una amplia experiencia en negociaciones internacionales. Debido a su labor, es invitado a impartir conferencias sobre temas económicos y de políticas públicas a nivel nacional e internacional. Imparte normalmente más de 60 conferencias al año. Tenemos el enorme gusto de tener al doctor Fonserrada con nosotros hoy. Doctor, bienvenido y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días. Buenos días a todos. Me da gusto estar con ustedes. Vamos a cargar la presentación. Ya la podemos ver. Excelente. Bueno, pues de nuevo, buenos días a ustedes. Lo que pienso hacer el día de hoy, lo que quisiera compartir con ustedes es pues una reflexión general y una situación de la economía, lo que puede crecer o no crecer, cuándo se va a recuperar, cómo se va a recuperar y algunas reflexiones adicionales para ver la profundidad de esta recesión que estamos teniendo. Entonces, si me permiten empezar, brevemente voy a cubrir el contexto internacional y la situación en Estados Unidos. Lo que pudiera ser en términos de los escenarios que podemos tener en el futuro con respecto a nuevas olas o brotes de este mismo virus. Este es uno de los escenarios o 3 escenarios que plantea el Center for Infectious Disease Research and Policy. Como ven, en el primer escenario, pues hay
este pequeño de la izquierda, el inicial, es el que estamos viviendo, pero ellos consideran que puede haber en el otoño y en el invierno una ola mucho más fuerte, como verán, eh, para luego ser seguidas en el 21 y hasta el 22 por algunos recesos y nuevas olas. Otro escenario, de acuerdo con los estudios epidemiológicos, es que después del 20, manteniendo más o menos la misma estructura, haya un brote mucho mayor a mediados del 21, similar en las fechas a lo que ha sucedido este año, para irse reduciendo poco a poco. Y el otro, que es una reducción paulatina, es que lo fuerte sea en el 2020 y luego ya no tengamos olas tan fuertes como antes. Indudablemente, el proceso puede terminar en el momento en que tengamos en realidad inmunidad colectiva. Ese es el determinante de que no continúe. Pero para llegar a inmunidad colectiva, pues requeriríamos que el 70% de la población del mundo haya creado los anticuerpos necesarios. Entonces estamos hablando de alrededor de 5.000, 4.500 millones de personas, lo que no es algo que probablemente veamos en el corto plazo. Entonces, miren, eh, este es el número de casos confirmados al día de hoy, eh, al día 4 de junio. El caso de Estados Unidos indudablemente es el más alarmante y el más alto. Luego están España e Italia, pero México ya rebasamos a China en estas fechas y tiene que ver fundamentalmente con el tipo de reacción que hubo en los diferentes gobiernos, en los diferentes países, en los que no se dio un aislamiento a tiempo y donde no se tomaron medidas seriamente o se tardaron en tomarlas. Italia es, evidentemente, como vimos, un caso muy claro, pero podemos decir que no todas las regiones italianas fueron afectadas de la misma manera. El Véneto, por ejemplo, que es el noreste de Italia, fue mucho más controlado, mucho más disciplinado, al contrario de lo que sucedió en Lombardía, donde está Milán, por ejemplo, ¿no? En México tenemos el mismo caso. Hay estados donde la incidencia es mucho mayor, pero en general tenemos una concentración muy fuerte de población en el Distrito Federal, donde ha sido brutal, pero hay otros estados que también han sufrido esto de manera muy fuerte, como el Estado de México, los municipios de Catepec y de Nezahualcóyotl han tenido una incidencia brutal, excediendo por mucho la infraestructura para poder atender en los hospitales a la gente. Eh, Yucatán, sobre todo por el turismo, a pesar de que hubo medidas muy tempranamente, es uno de los estados también con mayor incidencia. Eh, Este es el índice de, o la tasa de fatalidad, ¿no? Y lo que es muy grave es ver que a pesar de que Estados Unidos, con ese gran número de contagios, China, el mundo entero, nosotros estamos por rebasar a España para colocarnos muy cerca ya de los niveles de Italia. Esta es una de las partes más delicadas y tiene que ver con ese gran descuido inicial
y con el haber subestimado y de hecho haber hecho anuncios oficialmente de que no era necesario ni aislarse ni dejar de ver a la gente, lo que se traduce en un número enorme de muertes. Es clarísimo que el aislamiento, a pesar de su efecto económico, es el que ha impedido las muertes y es el que ha impedido rebasar la infraestructura que existe en los hospitales para poder atender los diversos casos. Evidentemente, el aislamiento ha traído en todo el mundo efectos enormes, impresionantes, no vistos desde la Gran Depresión en los 30, y este es un ejemplo de lo que estamos viendo. Hay una enorme cantidad de variables que son de veras sorprendentes. Miren, este es el comercio mundial de mercancías. Eh, el cruce de la línea del 100, este es el volumen de comercio internacional, se da ya en diciembre para tener una caída enorme, pero esto es apenas a marzo. Lo que vamos a ver es una caída más profunda durante el segundo trimestre y esto, como verán, detiene la producción, dado que no hay demanda, dado que no hay comercio, detiene la producción en todos los países del mundo y además de manera muy importante. Un tema al que tal vez no se le ha prestado la atención necesaria es el tema de la liquidez global y la estabilidad financiera. Miren, con el brote de la pandemia, que se haya detenido la producción, que se haya detenido el consumo, pues los ingresos de muchísimas empresas y los ingresos de divisas de muchos países se han reducido enormemente. Entonces, los precios de los activos crediticios, o sea, de los préstamos, que como saben, los préstamos, pues los créditos tienen un mercado secundario y se pueden vender prácticamente como si estuvieran vendiendo pues cualquier producto. Hay un mercado de activos y estos precios han caído enormemente. Los diferenciales en las tasas de interés han aumentado y sin duda ha habido expectativas en los diferentes mercados de que puede haber defaults. Y esto es clarísimo y va a suceder. Y va a suceder de manera clara y contundente. Esto ha traído otras cosas. Entre otras, hay volatilidad en los tipos de cambio, la liquidez se ha deteriorado, a pesar de que ha habido grandes esfuerzos por los bancos centrales por inyectar liquidez en los mercados. En los países emergentes, evidentemente, hay una calidad crediticia más débil. Como vieron ustedes, tuvimos una reducción en las calificaciones por parte de las tres calificadoras más grandes y adicionalmente hemos tenido una salida de capital importante, no solo en México, evidentemente, sino en los diversos países emergentes. Indudablemente los bancos tienen capital y tienen liquidez, mucho más que en el pasado, pero la capacidad de recuperar sus créditos los ha llevado además a ser extremadamente cuidadosos para dar otros créditos, lo que reduce el flujo de crédito en la economía. Entonces, no solamente tenemos un tema de liquidez, sino evidentemente habrá un problema de solvencia en muchas empresas y en muchos países. Entonces, la política fiscal es fundamental. En algunos países con gran responsabilidad se ha llevado a cabo una inyección importante de recursos. No es el caso del nuestro y eso indudablemente va a tener competencias. ¿Qué ha pasado ya con el producto americano, con el ingreso en Estados Unidos durante el primer trimestre, que es cuando ya tenemos cifras para el primer trimestre y la caída del PIB es de menos 5%?
Esta es cifra anualizada, eso quiere decir que en el año podría caer 5% si siguiera cayendo a la misma velocidad que cayó en el primer trimestre, que es una desaceleración brutal de la economía y que por supuesto tiene implicaciones en la demanda de muchísimos productos de muchos países. Afecta directamente el consumo en Estados Unidos, por supuesto, y sin duda el consumo en otros, y la producción para satisfacer ese consumo que llevan a cabo otros países. ¿Qué ha pasado con las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos? Los unemployment claims. Eh, Miren, eh, cuando más habíamos visto cifras más altas, que fue en la crisis del 2008-2009, las cifras habían llegado en su punto más alto a 600,000. Las primeras estimaciones era que llegaría probablemente a 800,000 o a 1,500,000 en el peor de los casos. Nos sorprendió viendo, para empezar, una cifra ya en marzo de 3 millones en una semana, que luego se duplicó y se mantuvo en 6 millones, para irse reduciendo poco a poco. El total, incluyendo la cifra de esta mañana, porque esta se anunció esta mañana, de 1,877,000, casi 2 millones todavía. El total de solicitudes son 42 millones, casi 42,5 millones de personas. Y es el nivel, eso sí, esta semana, el nivel más bajo desde que comenzó la crisis. Pero este es un número que indica la cantidad de trabajadores que perdieron su empleo y están buscando el apoyo por desempleo. Para darnos o sea, 42,5 millones, es alrededor del 25% de la fuerza económicamente activa en Estados Unidos. Es una cantidad brutal. Si vemos las tasas de desempleo, porque estos solo son las solicitudes para buscar un apoyo, pero si vemos las tasas de desempleo a abril, que no tenemos todavía mayo, el de la población total es de casi 15%, cifras que no hemos visto. Ustedes recordarán en el 2008-2009, la gran alarma es que cruzaba el 10% la tasa de desempleo en Estados Unidos. Bueno, pues ahora estamos en 15 e indudablemente vamos a ver un incremento probablemente cercano a 20 en mayo, y probablemente en junio se pueda ir reduciendo, con el gran riesgo de que si hay brotes, nuevas olas de contagios, se vuelvan a cerrar ciudades enteras y algunas plantas. En el caso de los inmigrantes mexicanos, y esto es muy importante, porque es la principal fuente de las remesas y una fuente muy importante de divisas para nuestra balanza de pagos, es de 17%. Es decir, es alrededor de 2,3 por arriba de la tasa general en Estados Unidos. Como ven, las tasas son alarmantes. ¿Qué está pasando en el caso de México? Y miren, en el caso de México, tenemos, además de que veníamos de un año con crecimiento negativo, con caídas muy fuertes en la inversión, ya en tasas negativas durante más de un año, y una reducción paulatina en el consumo, y además veníamos siguiendo en la producción manufacturera muy de cerca, por supuesto, también la caída de la producción industrial y de la producción manufacturera en Estados Unidos. Entramos al 2020 en una situación muy frágil de la economía, con una caída que ya vimos, según las cifras revisadas del INEGI, que fue de menos 0,3 el año pasado, antes de cualquier otra cosa.
antes de encontrarnos ya con los efectos del aislamiento en la caída del consumo y la producción. El gran problema hoy, me parece, es la ambigüedad, la imprecisión, la falta de responsabilidad enorme del gobierno en los anuncios, en las cifras y en los mensajes para abrir o no abrir. Entonces, quiero empezar la parte de México con esta caricatura, que me parece que ejemplifica perfectamente el, el alto grado de incertidumbre de la gente. Entonces, por un lado, diciendo ya adelante, por otro lado, otros semáforos en verde, no se preocupen, ya estamos, se anuncia la reapertura en junio y resulta que estamos en el peor momento. Eh, la irresponsabilidad brutal del gobierno, de veras, es impresionante. Y esto provoca y va a provocar muchas más muertes de lo que hubiera sido posible evitar con una política responsable, ¿no? Y no solamente, sino que a esto hay que agregarle la negación absoluta de una política fiscal contracíclica que permitiera contrarrestar el efecto fuerte de la caída en el consumo y sobre todo en el ingreso de las familias. Bien, y esto es lo que está pasando. Eh, Solo 6 países han reportado más de 1,000 muertos en un día por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Y como ven, en orden descendente, Estados Unidos, Francia, China, el Reino Unido, estas son muertes, Brasil, y ya estamos ahí nosotros. Además, como verán, arriba de Estados Unidos y por supuesto muy arriba del Reino Unido, ¿no? Eh, entonces, somos el sexto país y esto presenta claramente el desorden y la falta de responsabilidad. Bien, ¿qué ha pasado con la economía? Déjenme pasar ya a la economía, porque ustedes, bueno, son igual de conscientes de todos de la situación actual. Eh, la, la economía, se anunció el PIB del primer trimestre, pero esto es enero, febrero y marzo solamente todavía, donde ya vemos, como les decía, durante el 2018 ya teníamos una situación de muy poco crecimiento para caerse claramente en el último momento del 18, seguir cayendo durante el 19, se mantiene en el primer trimestre del 19 en cero prácticamente y luego viene una clara caída hasta el -2,2 del primer trimestre. ¿Qué puede suceder en el segundo? Estas son tasas de crecimiento trimestrales. Esto es lo que sucedió en el primer trimestre con respecto al cuarto trimestre del 19. ¿Qué se espera en el segundo trimestre del 20? Bueno, déjenme decirles, nosotros, mi investigadora adjunta y yo llenamos la encuesta del Banco de México, somos parte de los especialistas en economía del sector privado que llena la encuesta y nuestra estimación es de -18%. Para que sea una idea por supuesto, que no cabría en esta escala esto. Tendría que incrementarse casi en el doble hacia abajo la escala para poder graficar lo que nosotros esperamos. En términos anuales, como verán, nosotros estamos con una caída de 2 dígitos, que puede ser
pues hay quien está en -10, -11, nosotros estamos en -12. Hay otros analistas que están un poco más arriba, o más bien más abajo, con una caída más profunda, pero en nosotros, a pesar de que estamos en -12%, tenemos una caída de -18 para el segundo trimestre, y sin embargo, hay en la misma encuesta del Banco de México, esta no se ve en el reporte, pero sabemos que hay cifras de -22% para el segundo trimestre, o -23%, no recuerdo la cifra de alguno de los analistas. Eso evidentemente va a llevar en general a una caída importante, dependiendo de qué tan rápida sea la recuperación. Y no hay muchos elementos, ya lo comentaremos, para pensar que la recuperación puede ser en forma de V, todo lo contrario. Entonces, veamos, este es un sistema de indicadores cíclicos. Lo que hace es tomar una serie de variables y ver cómo se comportan. Y como verán, el coincidente es el que presenta las variables en tiempo, digamos, casi en tiempo real. Siempre hay un lag, ¿no? Hay un pequeño retraso de un mes. Las cifras que tenemos son de marzo. Esta caída que ya se ve casi vertical, pero la adelantada, que es para abril, pues ya mostraba, esto nos muestra lo que se espera de la coincidente en abril y hacia mayo. Es una caída vertical que debe ser muy profunda, que es otro de los indicadores. Otro indicador importante que ha resultado, ahora lo vemos. Miren, déjenme, perdón, un segundo. Este es otro indicador de la situación actual. Son cifras de ANTAD, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Aquí lo que tenemos es la departamental, el crecimiento real de la departamental al mes de abril, todavía no tenemos lo conocemos en unos días, es de 73% en tiendas totales, en tiendas iguales, perdón, en tiendas iguales de ese 73. La diferencia entre las iguales y las totales es que en las iguales solo se compara con las que ya existían hace un año y no con las nuevas. Las totales incluyen las que se abrieron en el último año. Pero como ven, estamos hablando de 73% de caída en las ventas de las tiendas departamentales. Evidentemente, estuvieron cerradas, ¿no? Pero eso nos da una idea de la profundidad de la caída en las ventas y, por supuesto, de la profundidad en la producción de aquellos que son los proveedores de los productos finales en estas tiendas. Esto es la cifra del total de ANTAD, incluyendo todos los productos, y como verán, es una caída de 22, prácticamente 21,5%, en donde ropa y calzado son los más afectados, mercancías generales de todo tipo, y por supuesto los alimentos son los que se mantienen en verde, no todos, las bebidas alcohólicas con una caída importante, pero bueno, carnes, pescados, frutas y verduras se mantienen con tasas positivas para promediar un 2,6%. Se levantó una encuesta muy interesante para los socios de ANTAD sobre cómo ven la situación actual comparada con hace 12 meses y cómo la ven con respecto a los próximos 12 meses. Más del 90%, 91% la ven peor, y un 43% mucho peor, y el 5% igual que hoy. Así que tenemos el 96% muy poco optimista en términos de los socios de ANTAD.
Este es otro indicador que ha resultado ser extraordinariamente oportuno y confiable. Es el indicador, seguramente ustedes lo conocen, es el indicador IMEF. Es un indicador creado por Jonathan Heath hace algunos años. Jonathan, a quien ustedes conocen muy bien, eh, creó este indicador. Lo seguimos muy puntualmente en un comité en el que vemos y seguimos las encuestas que lo permiten desarrollar. Y siempre ha sido muy oportuno, es el indicador más oportuno que tenemos. Esta es la cifra a mayo, es la única que existe a mayo, y como verán, la caída tanto en el manufacturero, porque existe un índice para manufacturas y otro para servicios, digamos en general, que es el no manufacturero, los dos están en niveles de 39% negativos, abajo. Perdón, esto va de 0 a 100. Abajo de 50 es un proceso de contracción, arriba de 50 es de expansión, y como ven, estamos 11 puntos por abajo, y esto es mayo. Seguramente vamos a seguir viendo esta caída de manera muy importante. Bien, la producción industrial, evidentemente, a marzo todavía no tenemos las cifras, tiene una caída anual de 5%, una caída mensual de 3,4%. Bueno, y así podemos revisar muchas otras industrias. La construcción, como ustedes saben, desde agosto del 18, miren esta caída, donde está este pico en agosto del 18, es una caída continua de la construcción, que es una de las razones por las que no podemos crecer. La construcción es una de las actividades económicas que tiene un impacto en más eh, eh, sectores de la economía. Dispara una serie enorme de actividad en diversos sectores y su caída es muy dañina en términos del total de la economía. La manufacturera con una caída mucho mayor, de menos 6,4, y esto todavía es a marzo, falta abril y mayo, vamos a ver cifras mucho más alarmantes. La variación mensual es de menos 5%. Y bueno, evidentemente, si vemos solo como un ejemplo adicional la venta total de vehículos ligeros al público, no habíamos visto estas cifras. Eh, la contracción anual es de 59% a mayo. Abril fue más fuerte, a mayo se recuperó ligeramente. Y veamos qué está pasando con el sector laboral. Que evidentemente, toda esta falta de consumo, la caída en la producción, implica despidos de la gente. ¿Qué pasa con el seguro social? La afiliación al seguro social, y les recuerdo, la afiliación al seguro social no es empleo. Déjenme ponerlo así. Es la membresía a un club que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social, donde solo está inscrito, déjenme ponerlo así, una parte minoritaria de los trabajadores de México. No es empleo, en todo caso se parece al empleo formal y se utiliza como un indicador del empleo formal. Bueno, ¿qué ha pasado? Tuvimos un incremento en la afiliación en enero y febrero, una caída de 130,000 en marzo y una caída de 555,000 en abril. La caída de mayo va a ser superior, por supuesto. Eh, Tenemos cifras muy alarmantes, totales, que vamos a ver en un momento, y el total, la reducción es de 500,000. Aquí lo que creemos que puede suceder es que haya una pérdida durante mayo y junio de 1,5 millones, probablemente, tal vez llegue hasta 2 millones,
para irse recuperando poco a poco durante el resto del año y con suerte terminar el año con una pérdida en la afiliación de solo 1 millón. Pareciera ser, pero va a depender, por supuesto, de la recuperación en los siguientes meses. Pero veamos la verdadera situación del empleo. Miren, y ahora tenemos que ser cuidadosos porque estas cifras que les voy a mostrar aquí son lo que hemos llamado nosotros la brecha laboral. La brecha laboral incluye la tasa de desocupación y les recuerdo, la tasa de desocupación es una tasa que solo incluye en este concepto, en esta definición de desocupados, a aquellos que no tienen empleo, pero que están buscando activamente empleo. Por lo tanto, aquellos que no tienen empleo y dejaron de buscar, el 97% de los que dejaron de buscar dicen que porque no encontraron el empleo que buscaban o porque el sueldo era muy bajo. Estos están en esta otra definición que se llama no ocupados disponibles. El 97% de ellos dijo que dejaron de buscar porque no encontraron, porque el salario no era lo que querían, etc. La verdad es que es un déficit de posiciones de trabajo. Y luego están los subocupados que dicen que podían trabajar más tiempo de lo que trabajan. Cuando sumamos a todos ellos, al primer trimestre tenemos 12,5 millones de personas sin empleo. Este es el 19.7 de la fuerza laboral potencial. Son 20% prácticamente. Y esto es apenas a marzo, sin incluir todavía el efecto. Nosotros estimamos que esto va a incrementarse, estimamos que va a incrementarse en 3 o 4 millones adicionales al final del año, superando a los 15 millones al final del año, los que nos va a llevar a tasas de alrededor de 25, 27% de déficit de empleo, lo que es extremadamente grave, pero solo durante un año, del primer trimestre del 19 al primer trimestre del 20, perdimos 1,200,000 prácticamente posiciones de trabajo o, si quieren ver de otra manera, no pudimos crear los empleos para 1,200,000 adicionales, por lo que pasamos de 11.2, como ven acá en el cuadro verde, a 12.4. Esto nos da una idea de la gravedad de la situación de los ingresos en las familias. Se canceló la encuesta de ocupación y empleo, que es la que nos daba estas cifras de las que estamos hablando, porque eran cara a cara y entonces ahora se están haciendo telefónicas y lo que tenemos es el resultado de la primera telefónica, que es esta, la ETOE se llama, porque ahora se llama encuesta telefónica de ocupación y empleo, y se acaba de anunciar, y en el abril del 20 la población económicamente activa se redujo porque muchos se salieron siquiera de buscar o de no buscar, y la población ocupada además disminuyó en 12,5 millones. No podemos compararlo con el pasado porque es una fuente diferente de información, pero esto nos da una idea, o sea, la pérdida que vimos en los periódicos hace unos días es muy impresionante. Déjenme continuar, me voy a saltar esto, donde se sigue describiendo estas cifras. La inflación que había bajado durante el mes de abril volvió a incrementarse en la primera quincena de mayo, pero creemos que se mantendrá en alrededor de 3.3 hacia final del año. La balanza comercial, tuvimos una caída de 40%. Esta es la variación porcentual de las exportaciones, una caída de 40%, evidentemente frente a la caída en el consumo americano, y nuestras importaciones, que tiene que ver con nuestro consumo y con otro tipo de bienes,
por supuesto, una caída de 30%. Y esto es al mes de abril. Las exportaciones no petroleras son las que más caen, pero las no petroleras, las petroleras de una caída casi vertical, y las no petroleras pues también, miren esta caída de más de 39%. La gran tragedia es que de las importaciones lo que más cae, por supuesto, son los bienes de consumo ante la falta de consumo, pero lo que es muy grave, que es lo que podría ayudarnos a recuperar la tasa de crecimiento, es el capital y los bienes de capital es la tasa amarilla, es la línea amarilla, con una caída de 27%. Los intermedios es normal entender esta cifra, dado que nuestras exportaciones se caen tanto y los insumos pues entonces lo siguen, ¿no? Las remesas que habían tenido un pico en marzo ya cayeron en abril y como vimos, la tasa de desempleo de los inmigrantes mexicanos se incrementó enormemente. Entonces van a seguir cayendo indudablemente durante todo el trimestre y el resto del año. La buena noticia para las familias que reciben remesas es que a pesar de esta caída, con la devaluación que hemos tenido de 22%, pues tuvieron más o menos los mismos pesos que tenían antes a la hora de cambiar los dólares que reciben, aunque eran menos, se convirtieron en más pesos. Bueno, los valores gubernamentales, y esto tiene que ver con la salida de de inversionistas extranjeros en bonos y en CETES denominados en pesos, es muy fuerte. Miren, de fines del 19 tenemos una cifra que si tomamos el pico que teníamos aquí, que era en pesos, alrededor de 2 billones, casi 300,000. Miren, aquí está la cifra de 2 billones en español, ¿eh? Así que esto es 2.2 trillion pesos en inglés. Si vemos la pérdida desde este pico hasta la fecha, es una pérdida de 390,000 millones de pesos. Eso es, en inglés, 390 billion pesos. Y si vemos el pico que ya se había reducido este año, es de 330,000, pero como verán, la caída más impresionante es esta. La inversión extranjera directa se mantiene. La inversión a marzo fue de 10,000 millones de dólares, fundamentalmente por reinversión de utilidades. Creemos que la reducción se verá en los siguientes meses. Y esto es un indicador muy importante de cómo se percibe el país en términos de la posibilidad o no de incurrir en un default como país. Estos se llaman Credit Default Swaps, seguramente muchos de ustedes los conocen. Es como un seguro, una especie de seguro que se puede comprar en el mercado para cubrirte por un default de un país o de una empresa. Bueno, como verán, a partir de marzo del 2020, el credit default de México subió extraordinariamente de estar abajo de 100 puntos. El precio ahora subió enormemente arriba hasta de 300 y se encuentra hoy en 2.29. Estas son cifras que solo encontramos, o digamos, estos son precios de credit default swaps que solo encontramos en países con una calificación de junk bonds, ¿no? Por abajo del grado de inversión.
es el caso del país y es el caso de Pemex. En el caso de Pemex llega a, miren la cifra, ¿no? A 1000 puntos base, esto es a 10% y más acá arriba, y ahora se redujo para estar en 800. Esto da una idea de la percepción. Por supuesto, tiene que ver con las expectativas de crecimiento del país, con las expectativas de mayor inversión, con las expectativas, hombre, de un gobierno con un plan y con un camino y con un claro eh, proyecto de crecimiento que no existe. Déjenme cubrir brevemente qué sucede con las finanzas públicas. En abril hubo un déficit de 100,000 millones, pero el enero-abril es apenas de 73,000 millones. Para darles una idea, esto es 0.3 del PIB, ¿no? Y el balance primario es enero-abril, es positivo. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo un superávit primario en el momento en que todos los países del mundo, al menos a abril, están teniendo déficits porque han incurrido en gastos muy importantes para la economía. La inversión, esa es una buena noticia. Se incrementó del gobierno la inversión física, como verán acá, en un 9.3, la directa en 16.5. Algo de obra se echó a andar, sobre todo en abril, porque no era el caso antes. Esto subió un poco las tasas. Y los ingresos petroleros, por supuesto, se desploman y los tributarios en abril ya se reducen, pero se mantiene un crecimiento de 5.6 en términos reales. Bien, déjenme decirles, estas son las diversas líneas. Piensen en esto. Así es como un país puede crecer. Esta es la tasa, digamos, el camino de crecimiento, lo que se llama la tendencia potencial de crecimiento de un país, que depende de su acervo de capital, de su capital humano, de la certeza jurídica, etcétera. Puede tener una tendencia, una línea de crecimiento potencial muy alta, como esta verde. Dependiendo del país, puede estar en la negra o puede estar en la roja si el crecimiento es menor, o podemos ponerla casi acostada por acá si se va creciendo al 1 o al 1,5 o cosas de ese tipo. Pero lo que yo quiero argumentar es esto, muy importante para que tengan presente lo que puede suceder con el caso de México. Supónganse que México tenía esta tasa potencial de crecimiento. Si todo hubiera seguido bien, como veníamos, que no era tan bien tampoco, pero como veníamos creciendo, digamos, hasta el 18, digamos que esta era la tasa potencial de crecimiento, una tasa muy mediocre, de alrededor 2%, que no alcanza para incrementar el PIB per cápita. Pero bueno, ¿y qué sucede? Pues tenemos una recesión, una caída por abajo de 100, que es la que estamos viviendo. Pero supongamos que las características, la calidad que se requiere en lo que les comentaba, en las variables que explican este crecimiento potencial, Estado de Derecho, confianza, inversión, capital humano, acervo de capital, infraestructura, etcétera, se hubiese mantenido. Entonces, lo único que hubiera pasado es que teníamos esta caída, pero pues recuperaríamos, aunque con esta pérdida que está marcada con esta flecha verde, recuperaríamos la tendencia. Irremediablemente hubiéramos perdido para siempre, de manera irrecuperable, esta parte de riqueza, de producto. Pero bueno, dado que recuperamos, no importa durante cuánto tiempo, la tasa de crecimiento potencial, bueno, pues solo hubiéramos perdido esto. Sin embargo,
dado un deterioro que puede haber en el país muy serio, por la caída en infraestructura, por la caída en la inversión que va a modificar la estructura misma productiva del país, el deterioro brutal en el Estado de Derecho. Entonces, el crecimiento estructural, digamos, hay un cambio en la estructura de las posibilidades de crecimiento para parecerse a una línea de este tipo. No vamos a tener la línea de crecimiento potencial que teníamos, hay un cambio en la estructura y el potencial de crecimiento, como ven, se abre hacia abajo y para poder llegar siquiera a donde estábamos antes, pues no sería a mediados del 21, probablemente con suerte si se hicieran bien las cosas hasta fines del 22, y tenemos otra pérdida adicional de riqueza irrecuperable por haber cambiado las reglas de juego y haber permitido el deterioro enorme en la economía. Entonces, lo que tendremos será no solo esta pérdida que provocó la recesión, como en todos los países, sino una adicional por los errores serios de haber no apoyado la economía y permitir este deterioro, o digamos, no permitirlo, causar este deterioro en la certeza jurídica. Y por lo tanto, no solamente tenemos estos dos, sino además con respecto al potencial que teníamos, vamos a tener una pérdida adicional que tiene que ver con lo que hubiéramos podido lograr si hubiéramos mantenido esto. Este es el tema. El costo brutal en la recuperación de la economía y en el futuro de la economía va a tener esta enorme pérdida de riqueza irrecuperable para siempre. No es como si el país no hubiera crecido en 2 años, es peor todavía, ¿no? Porque podíamos haber logrado algo más. Ahora, ¿cómo va a ser la recuperación? El secretario de Hacienda ayer o antier dijo que iba a ser en forma de V. De hecho, se mencionó una recuperación en Nike, Nike en griego, quiere decir victoria, y se parece a una V, pero una V no inmediata, sería esta línea verde, sino una V más bien con una línea mucho más acostada. Ayer en el Financiero, por cierto, salió una entrevista que me hicieron donde en la primera página se decía que yo estaba de acuerdo en que iba a ser una B. Y hasta ahí se decía, pero en la página, una de las páginas interiores, en la 4 me parece, ya está la parte completa de la entrevista donde yo decía que pues claro que es una B, depende de cómo sea la pata de regreso, pero pues todas estas parecen Bs. Entonces yo hablaba de una B con una línea mucho más acostada, que me parece que se puede parecer a esta línea roja, que es la recuperación más bien en forma de L que de B, ¿no? Y que tiene que ver, y la razón es esta, ¿no? Y como verán aquí, después de esta caída, pues esto realmente parece una L y que se puede llevar 3, 4 años de recuperación. Bien, eh, eh, los pronósticos para el 20 en México. El Fondo Monetario no lo ha modificado, sigue en menos 6,6. El banco BBVA ha anunciado menos 7. Su grupo de economistas, yo estoy muy cerca de ellos también, platicamos frecuentemente, han considerado tasas mucho más bajas, no las han anunciado. La encuesta de Banco de México era de menos de 8, pero la que se anunció el lunes pasado ya llegó a menos 8,1, pero les comento, esta es es la mediana, ni siquiera el promedio es un poco más alto, el promedio es menos 8,3 y existimos varios analistas que estamos por abajo del 10 por aquí. Citi
Banamex -9, después de haber tenido internamente una discusión importante porque ellos querían irse por abajo de 10. Credit Suisse está en 9.6, Bank of America ya anunció -10, nosotros nos mantenemos en -12. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una caída de entre -12 y -9. Como siempre, les recuerdo, los economistas somos buenos proyectando mientras no se trate del futuro. Así que tomen estas cifras, como siempre, con cautela, pero por aquí andan las perspectivas en general de todos los analistas. Creemos, a diferencia de muchos otros analistas, que la recuperación en el 21 va a ser superior a 2%. Esto puede ser entre 2 y 3%. Hay quien la ve por abajo de 2. Nos parece que después de una caída tan fuerte es probable que sea entre alrededor 2%. Pero hay que tener cuidado. Esto es un efecto estadístico sobre todo. No quiere decir que la economía crezca 3% con respecto a qué. Piensen en esto. Va a crecer 2% o 2,5% con respecto a un PIB mucho menor que cayó 10 o 15%. Es decir, nuestra economía, como decíamos en esta gráfica, pues va a estar muy por abajo del potencial que podía ser. Es decir, vamos a seguir teniendo una economía extremadamente pobre y poco activa. La afiliación al IMSS al fin del año, como les comentaba, podría ser de 1 millón. A fin del año, y esto sí es que hay una recuperación más rápida en la contratación de formales, con un incremento de alrededor de 450 durante el 21, quiere decir que no se recuperarán en 2 o 3 años la afiliación que existía. Una balanza comercial muy probablemente arriba de 9,000 positiva, porque nuestras importaciones se cayeron tanto que tenemos un superávit en la balanza comercial, probablemente con un déficit ya en el 21. Una cuenta corriente negativa sin duda, que puede estar entre -5 y -15. Esto va a depender tanto de la inversión extranjera como de las remesas y también del pago de intereses al exterior, con probablemente ya un déficit mucho mayor en el 21. Vemos un tipo de cambio cerrando alrededor de 25 y probablemente manteniéndose. Es probable que la revaluación o esta apreciación que hemos visto recientemente sufra un poco hacia adelante, dependiendo de la recuperación en el país y dependiendo si tenemos o no otra ola de contagios. El precio de la mezcla mexicana seguramente estará por arriba de esto, en alrededor de 20, 24 y un poco más alto en el 21. La tasa del Banco de México, nosotros creemos que no tiene demasiado espacio más para bajar, pero sí podría estar hasta en 4,5 y probablemente en el 21 hasta 4. Sin embargo, hay un límite y aunque las tasas en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, son prácticamente cero, hay otros países que ofrecen tasas más altas como India, Brasil, Turquía, con los que probablemente estemos compitiendo en términos de CETES y no queremos ver una pérdida excesiva en esto, ¿no? Pues esto es lo que nosotros vemos y solo un par de palabras sobre Nuevo León. Durante el cuarto trimestre del 19, Nuevo León tuvo una caída de -0,5%. En el 18 el PIB anual Nuevo León fue de los más altos, 3,6, ¿no? Con tasas extraordinarias en Quintana Roo y en Baja California Sur, pero si los quitáramos, y Oaxaca, que fue extraordinario, pero si los quitáramos, pues Nuevo León sería prácticamente el segundo o el tercero más alto con San Luis Potosí. Esto fue en el 18. Esta es la estructura porcentual, es decir, qué parte del PIB representa Nuevo León.
La verdad es que estas cifras son poco confiables porque el 16.4 en la Ciudad de México es falso. Esto tiene que ver con que se reportan desde la Ciudad de México muchos de los corporativos de las grandes empresas. Pero digamos, si quitáramos esto y lo distribuyéramos entre todos, pues el Estado de México, donde sí hay una concentración muy importante, y Nuevo León serían los dos primeros, ¿no? Claramente. Algo que es importante tener presente es que la tasa, la correlación que existe entre el crecimiento del PIB nacional y el PIB de Nuevo León es altísima, casi 90%. Si cayera 12%, este es un cálculo sobre las rodillas, no me hagan mucho caso, pero sirve para darse una idea, pues entonces el PIB de Nuevo León podría caer 9 por 12, 72, pues en alrededor de 7%. Es lo que pudiera suceder. Y con esto termino comentándoles algo que sí es importante. Uno, estamos viviendo el COVID. Aquí, pues el aislamiento, lavarnos las manos, nos permite sobrevivir con un gran desorden que está costando muchas muertes en el mundo, en algunos países en particular. Ha habido olas nuevas. China, como ustedes saben, volvió a aislar a 100 millones de habitantes hace unos días. Pero luego, sin duda, la recesión es muy complicada, va a durar mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo, pero lo que realmente debe preocuparnos, y no lo vemos porque parece lejano, es el riesgo del cambio climático y lo que esto implica. Esto sí puede ser, y como está en esta caricatura, un tema mucho mayor, donde creo que deberíamos muy seriamente tomarlo en cuenta y aprovechando todo lo que está pasando y las cosas que estamos viviendo en general en el mundo, creo que es hora de que consideremos seriamente mantener muchos de los cambios que ha habido. Hemos descubierto de una parte que no es necesario tomar los coches todos los días e ir a la oficina. Entonces, me parece que sí nos encontraremos con mucho más trabajo en casa. La vida en las ciudades es muy probable que cambie. Eh, la apertura de restaurantes. En Nueva York, alguien comentaba que es probable que el 70% de los restaurantes en Manhattan desaparezcan, no solamente hayan cerrado, sino que desaparezcan. Es probable que haya preferencia por vivir en pequeños pueblos, aunque se dice que los millennials y las generaciones más jóvenes volverán a preferir de todas maneras las ciudades, pero no son la mayoría de la población. Creo que es hora de empezar a considerar cambios importantes en la vida de negocios y en la vida en general de la economía. Y bueno, con esto termino. El título que quise utilizar para la conferencia es Drifting. Bueno, hay varias maneras de interpretar drifting, pero una de ellas claramente es el estar a la deriva en un barco sin timón, sin dirección, y me parece que eso es lo que está pasando en nuestro país y entrando más profundamente a una recesión que se podía haber aliviado un poco con una política fiscal anticíclica. Bueno, pues con esto terminamos. Eh, Voy a dejar de compartir o tal vez no, tal vez lo dejo aquí por si tenemos que usar alguna lámina y podemos dar lugar a las preguntas. Así que adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Una presentación súper completa con datos muy precisos y con una pues, evaluación realista de lo que estamos viendo y de lo que podemos esperar. Creo que seguramente nos llevamos pues, mucho más información para tomar las mejores decisiones financieras, personales, a nivel de corporación. Y, y vamos a ver si tenemos alguna pregunta, si me puede ayudar. Tenemos tiempo para preguntas.
tenía una reunión que ya no voy a tener, así que tenemos tiempo. Excelente. Hay algunas que tenemos ya recibiendo, dice Fernando del Villar. Por cierto, Brasil no aparece en las primeras gráficas de la exposición hoy. ¿Hay alguna razón? Me imagino que sobre la propagación de la enfermedad. No sé si a eso se refiere, Fernando. Francisco Salazar nos dice, el tipo de cambio que proyecta asume un downgrade soberano. Así que vamos con estas dos primero. ¿Cómo no? Déjenme encontrar, si aparece Brasil, me parece, no me acuerdo en dónde, déjenme ver si lo encuentro, porque sí estaba. Vamos a ver. Mm, en estas. No, creo que en estas no, creo que estaban acá. Aquí está Brasil arriba de nosotros, por supuesto, con, con un reporte de más muertes en un día que nosotros, ¿no? Así que sí, aquí está, por supuesto que aquí está. Es muy grave lo que está pasando y es muy grave la actitud de sus autoridades. El tipo de cambio no supone un cambio en el grado de inversión. Y un poco, cuando menos, no en este año. Por eso este tipo de cambio es solo para el final del año, ¿no? Eh, eh, Déjenme ir hasta el final aquí. Mm, eh, ¿Por qué? Lo que consideran las agencias calificadoras es cuando ven el gobierno federal, lo que hacen es ver su capacidad de pago en términos de sus ingresos, en términos de su superávit primario, es estrictamente financiero. Claro que toman en cuenta la caída del PIB y por lo tanto una reducción en sus ingresos tributarios, y sin embargo ven que financieramente el gobierno sigue estando relativamente sólido. No es el caso, no de todas, pero hay otro tema y es que algunas de ellas desvinculan a Pemex del gobierno federal y las califican por separado. Me parece que es Standard Poor's, que las califica por igual, pero Fitch y Moody's, si no estoy equivocado, las consideran por separado. Por lo tanto, Pemex se va viendo como un caso aislado, diferente. Creo que no por mucho tiempo, porque va a depender de la política que lleve a cabo el gobierno con respecto a Pemex. Pero no, no se considera ningún tipo de reducción en el grado de inversión. Muy bien. Tenemos una pregunta más. ¿A qué atribuye la apreciación reciente del peso y cuál es su pronóstico a corto plazo? Este es relativamente muy sencillo. ¿Qué sucede? México es una de las divisas más comerciales en el mundo, déjenme ponerlo así. Es de las más vendidas y compradas en el mundo. El mercado del peso no se abre a las 9 de la mañana de México y se cierra a la 1 de la tarde de México, sino que se mantiene funcionando 24 horas. Perdón, se mantiene en el momento en que cierra eh, eh, Europa, se abre Asia, y en el momento en que se abre Asia se abre América, y así seguimos, 24 horas seguidas. ¿Por qué? Porque es una moneda que se utiliza para muchas otras cosas y no solo para comprar dólares en México. Se utiliza para coberturas, se utiliza, por supuesto, para especular. Es una forma también de apostar, ¿no? Si México, si la moneda se va a revaluar, a devaluar,
y se hacen una serie de operaciones financieras con el peso, así como se hacen con otras monedas. Eh, no ha habido una revaluación o una apreciación del peso por razones domésticas. La política del Banco de México, por supuesto que ha ayudado en términos de coberturas y en términos de liquidez, pero la principal razón es externa. El dólar se ha depreciado con respecto a todas las monedas, incluyendo el peso, evidentemente, y ese es uno de los elementos, tal vez el más importante para explicar esta apreciación del peso. En el corto plazo se va a mantener por un periodo, pero dependiendo de lo que sí suceda acá con la parte interna, con la salida de capital de los inversionistas extranjeros en CETES y bonos y de la bolsa de valores, puede profundizarse esto y por supuesto de la política económica, ¿no? Eh, pero creo que en los siguientes días, probablemente semanas, pueda suceder esto. Mantenernos Gracias, más o doctor. menos en estos niveles. Ajá. Gracias, doctor. Una pregunta relacionada con el TEMEC. Dice Edgar Cruz, ¿cree que la entrada en vigor del TEMEC ayudará en algo a incrementar la inversión en México? ¿Podemos tener expectativas positivas, entre otros factores, ayuden a mejorar la situación económica antes de finales del 2020? Creo que va a ser una muy buena noticia, indudablemente, es algo que estamos esperando. Agrega a la certeza, a la certidumbre sobre el futuro de la economía. Así que una buena noticia siempre es positiva y algo debiera ayudar. Me temo que va a tener, por supuesto, un impacto favorable, pero no muy significativo. Y una de las razones es que el gran monto de la inversión requiere certidumbre sobre las reglas del juego y no las tenemos. Lo que hemos visto con Constellations, lo que hemos visto, bueno, ¿qué les cuento? Ustedes lo conocen, toda la historia, la insistencia en proyectos que no son rentables socialmente, sin un análisis, sin una evaluación de rentabilidad social, eh, sin la inversión que se requiere en infraestructura para mejorar la productividad, en muchos otros proyectos en donde hace falta, no son elementos que vayan a apoyar la inversión y el tipo de iniciativas de veras que, que surgen, ¿no? Estas iniciativas, estas ocurrencias, déjenme ponerlo así, que surgen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo que hacen sin duda es restar confianza. Entonces, por supuesto que es una buena noticia, pero no es suficiente. Necesitamos certeza jurídica, ¿no? No, sin duda. Pregunta un poco relacionada con esto, su estimación sobre el impacto de esta crisis mundial en los procesos electorales del año próximo eh, y el impacto de la situación en Estados Unidos por todos los disturbios que están viviendo en este momento en la economía. Bueno, yo esperaría que no soy un experto en política interna americana, la sigo de cerca, no me atrevería a juzgarla, pero yo esperaría, hemos visto lindas noticias sobre la actitud, por ejemplo, de la policía en algunas zonas de Los Ángeles, ¿no? En donde de una manera muy pacífica evitaron eh, y mostraron solidaridad con los manifestantes al hincarse y decirles que si se hincaban entonces no tendrían podrían suspender la manifestación. Yo creo que en general veremos una actitud positiva y creo que el efecto de las manifestaciones actuales, pues lo que hará seguramente es hacer más consciente en general a todos y en todo el mundo. Ha habido manifestaciones en otros lugares del mundo por igual, como ustedes saben. Creo que no tendrá un impacto adicional en la economía. A mí lo que me preocuparía
es que haya nuevas olas de contagio, porque me parece que la apertura en muchos lugares en Estados Unidos es precipitada y me temo que podemos volver a ver olas nuevas de contagio en Estados Unidos y acá en México, ¿no? Eso podría retrasar la recuperación si es que tuviéramos que volver a un aislamiento en varios lugares de Estados Unidos que pudieran afectar de nuevo el consumo y la producción. Eh, la vuelta a, a abrir la reapertura es muy delicada. Fíjense, y yo lo estoy viviendo, yo vivo la mitad del tiempo, o vivía la mitad del tiempo en Yucatán y la otra mitad del tiempo en México. Ahora ya vivo solo en Mérida. Eh, eh, Tengo 3 meses acá porque pues no me puedo mover y además hemos encontrado que en línea hasta les puedo dar una plática a ustedes, que con mucho gusto cuando requieran, encantado de la vida de hacerlo. Además estamos dando pláticas semanales para AmCham, a la que ustedes se podrían unir. No les recomiendo lo de mañana porque se va a parecer mucho a esta, pero los siguientes viernes, con mucho gusto, ahí lo comentamos con Ana además, ¿no? Pero déjenme decirles, imaginen una universidad o lugares turísticos o fábricas en las que se den, como sucedió, por ejemplo, en los centros de procesamiento de carnes, donde hubo brotes extrañamente altos y tenía que ver con el aire acondicionado circulando entre todos los trabajadores, porque además se requieren temperaturas bajas y tenía que ver con el tipo de transporte público que estaban utilizando. El contagio fue brutal, no solamente en Estados Unidos, como sabemos y lo vimos, sino en varios otros lugares del mundo, precisamente en plantas procesadoras de carne, ¿no? Bueno, imagínense que esto suceda en una universidad. El día que haya un caso o varios casos de contagio y que haya la primera muerte, el prestigio, eh, la reputación, que es uno de los grandes riesgos, el riesgo reputacional para empresas, para países, para estados, para zonas turísticas, es fundamental. Imagínense en las universidades. Entonces, indudablemente es urgente reabrir, porque el efecto económico es brutal, sobre todo en las familias de menores ingresos. Pero lo que está sucediendo hoy en México, cuando ves a la gente en el metro, de nuevo, en los mercados, en las calles, como si nada hubiera pasado, ojalá no se traduzca en una tragedia de dimensiones que no nos imaginamos. Entonces, la reapertura en las empresas, en las universidades. Cambridge, por ejemplo, ya anunció que no va a reabrir, va a mantenerse en línea hasta el verano del 21. Indudablemente, es una actitud responsable, ¿no? Entonces, hay que entrar con una gran cautela, con todas las mediciones, con todo el protocolo. Yo diría, no hay manera de exagerar en términos del protocolo, ¿no? Entonces, podemos ver cosas muy dramáticas porque esta apertura a mucha gente que está cansada del encierro dice, ya, se acabó, y van felices de la vida a abrir todo como si ya hubiera pasado, ¿no? Ahora finalmente, después de 3 meses, el presidente sale con tapabocas y se anuncia que estamos en el peor momento. Y ayer fue el peor momento, así que vamos a tener un pico como el que se inicia apenas, que va a durar muchos días, probablemente semanas, con muertes por arriba de 1,000 a lo mejor, ojalá que no, y luego una tendencia hacia abajo muy lentamente, muy larga recuperación. Creo que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos para decidir qué se abre, cómo, y hay que abrir solo aquello que sea absolutamente indispensable y, y bueno, esa es la situación real del país, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Tenemos un par de preguntas sobre algunas de sus diapositivas. Una
que pregunta en dónde se puede consultar el indicador de la brecha laboral, y otra, si hay alguna estimación que haya hecho sobre esta delta que nos comentaba en una de las últimas diapositivas, que es la pérdida de la riqueza por el cambio en la tendencia del crecimiento, en la tendencia del PIB. Perdón, sí, pero ¿cuál era la pregunta de esta última, de las brechas? Si hay una estimación de ese triángulo de la pérdida de la riqueza, cuánto vale esa Sí, cómo no. pérdida. Bueno, es una, esto, esta es una brecha que nosotros hicimos, Anel Rodríguez, que es mi investigadora adjunta, y yo. Esta, no he visto cálculos de otros, he visto la inquietud y Moody's, por ejemplo, tiene una gráfica similar, pero es relativamente fácil calcularlo, no lo hemos calculado con números, pero esta es una pérdida de 12% del PIB, esta puede ser una pérdida similar o mayor, solo la que tiene este color rosa morado. Y la otra, que es la más grave del cambio estructural de la economía, eso, pues esa es infinita, porque esa sigue, es una pérdida anual cada vez más grande, a menos que hubiera un shift en un cambio en la pendiente de esta curva hacia arriba, donde pudiéramos recurrir. Esto nos trae una riqueza, una pérdida de riqueza permanente, donde llegar a estos niveles, por ejemplo, que teníamos antes, nos puede llevar 2 o 3 años. Eso quiere decir que tenemos una pérdida, pues, de probablemente de una cuarta parte de la riqueza que podíamos haber tenido. Eh, estamos en el proceso de calcularlo, requiere muchos supuestos, pero con gusto, una vez que la tengamos calculado, se las hacemos saber. Con respecto a la primera pregunta, la brecha laboral, fíjense que esto es algo que no se publica. No se publica. eh, este es un cálculo nuestro, esta es una medición que introdujimos en el CESP hace algunos años, uno de mis subdirectores y yo. Nosotros, Anel y yo, lo seguimos calculando. Ahora va a ser difícil calcularlo porque, como les decíamos, ahora tenemos la encuesta telefónica, que es esta, pero igual, ahora nos vamos a acercar a una cifra similar. Yo les diría que estos 12 millones ya se parecen a nuestra brecha laboral. No se publican, nosotros la calculamos con cifras que publicaba la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pero este es un indicador. Nosotros estamos día sistemáticamente cada vez que se anuncia, y nosotros la presentamos en la reunión nacional de AmCham, en la reunión del consejo, perdón, cada mes. Con gusto se las compartiremos. Gracias, doctor. Una pregunta adicional. ¿Qué opina de que la enfermedad por COVID se incluya como una enfermedad laboral que contará en las primas de riesgo de las empresas? Mira, no soy un experto en la parte de derecho laboral. Tengo a un muy buen amigo, abogado, experto en la parte laboral, eh, y la verdad es que lo estuvimos platicando, pero no tuvo una conclusión. Con mucho gusto platico con él y se las hago llegar, la respuesta de él. Yo no tengo una opinión al no ser abogado, eh, pero es una pregunta importante. Claro. Sí, muchas gracias, doctor. Una pregunta adicional sobre si pudiéramos un poco distinguir a nivel de industrias, ¿cuáles son las que podrían tener una recuperación más pronto o se verán menos afectadas con esta caída en el PIB? Bueno, aquí teníamos una gráfica que no está aquí, pero por supuesto que la que se va a llevar mucho tiempo en recuperar y ha sido de las más afectadas, es el turismo. Tanto porque la gente no va a querer viajar con la misma confianza, porque se va a requerir que hoteles y lugares turísticos, restaurantes, etcétera, muestren un cambio radical
en su forma de recibir a los clientes, con qué seguridad van a atender, con qué seguridad se elaboran los alimentos, con qué, cuántas mesas van a ser ocupadas, no podrán ser las mismas de antes. Quintana Roo y Yucatán, la apertura era a partir del 1 de junio, así que es evidente que las pérdidas en el sector van a ser superiores durante junio de lo que fueron estando cerrados, porque no van a tener ni los visitantes ni los ingresos pero sí ya gastos que no tuvieron estando cerrados. Evidentemente va a haber más gastos al inicio y no es claro cuándo se vaya a recuperar. Hay reservaciones ya hechas para llegar a la Riviera Maya y a Cancún por parte de varios lugares, pero nunca en los términos. A mí me parece que turismo y servicios, evidentemente, serán las que más se irán tardando en recuperarse. La apertura de tiendas departamentales, por ejemplo, ¿cómo irá a ser? Tendrás que admitir cierto número de personas solamente de cierta hora y dejar que se salgan y que vuelvan a entrar otros. En general, los servicios sufrirán esto. Los que menos sufrirán son los servicios que se pueden seguir dando en línea, que seguramente son de los que menos han sufrido el impacto, ¿no? Servicios de mucho tipo, todo el outsourcing que se lleva a cabo por empresas y que no se detuvo, seguirá estando, ¿no? Servicios de consultoría, de contabilidad, etcétera. Pero, y claro, aquellos pequeños negocios que además no solamente tuvieron que cerrar, sino que además ya no podrán abrir, ¿verdad? Las llamadas esenciales, pues estarán ahí como ya están operando, pero habrá que tener estas precauciones muy serias que hemos comentado. Doctor, si le parece bien, una pregunta más. Hay un par de preguntas sobre inversión, de hecho. Una dice, en este mundo de cambios fundamentales en toda la economía del mundo, ¿a dónde es alternativa llevar las inversiones? ¿En qué país hay certeza, ¿no? En este entorno? La verdad es que en general en el mundo no hay una sola economía que no vaya a caer, unas más que otras. Esto se va a ir recuperando, las economías van a cambiar, va a haber cambios absolutos, creo yo, en la forma de funcionar. Eh, es indudable que haya una tendencia más fuerte de algo que ya venía sucediendo, una transformación digital enorme en empresas, en gobiernos, en escuelas, en todo. Creo que el campo de la investigación y el desarrollo van a tomar una gran importancia en muchos campos, ¿no? No solamente en salud, donde hemos visto indudablemente eh, una actividad extraordinaria y, y- y un, y un proceso de veras loable de parte de los investigadores. Eh, pero esto eh, nos muestra que tendremos que estar eh, viendo esta vanguardia de los cambios en las economías, ¿no? Creo que con esto ya se venía dando la necesidad, con lo que habíamos visto del cambio climático, se venía dando la necesidad de cambiar la economía. Creo que por el lado del cambio climático es difícil hablar de países, pero sí de sectores. Todo aquello que tenga que ver con digitalización, todo aquello que tenga que ver con soluciones al cambio climático, pues van a tener un boom, diría yo, claro y evidente, si no inmediato, digamos, en meses, sí en los siguientes años por venir. Por supuesto, los bienes de consumo seguirán consumiéndose, los alimentos, pero aún en ese sentido habrá cambios, ¿no?
Así que no en términos de países, pero sí en términos de sectores, porque además con la globalización, que no va a parar, sino que ahora la globalización será digital, ¿no? Y yo creo que hay que tenerlo presente. Y es ahí donde tenemos que estar muy claros en lo que, en las opciones y la situación que viviremos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Creo que hemos cubierto las preguntas que recibimos. Me gustaría agradecerle pues, profundamente por todo este tiempo que le ha dedicado a los socios y la información tan oportuna y tan completa que nos ha dado. De verdad es un gusto escucharlo siempre. Muchas gracias a nombre de AmCham Capítulo Monterrey, de su presidente Francisco Pontón. Y bueno, nos seguimos viendo en sus reportes Probablemente, con mucho semanales. gusto, Guillermo. Un placer haber estado con todos ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y Ahí le entregamos un reconocimiento digital porque no podemos pues, entrar muchas gracias, muy persona. amables. Muy Y bien. recuerden, esto no hay que abrirlo todavía tan ampliamente. Quédense en casa. Así es. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos en los siguientes webinars de AmCham. Cuídense mucho. Buenos días.